Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Lo encontraste? Diga un amén. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Yo quiero que usted repita este versículo 15, por favor, y con énfasis en la parte B del versículo, la parte final. Lea conmigo: ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Señor Dios y Padre, te damos gracias por la palabra, por ese momento para escuchar lo que tú, Señor, tienes para decirnos. Aunque la voz, Señor, sea de una persona humana, la palabra es divina, es de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu revelación. Habla a nuestro corazón, porque cuando tú hablas todos somos bendecidos. Y mientras, Señor, se escucha tu palabra, ilumina nuestro corazón y mente para entender tu propósito. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. ¿Qué hace un misionero? Vamos a hablar sobre ese tema un poco en nombre del Señor. El texto de hoy es para los ganadores de almas, para que ama persona, para aquellos que obedecen o quieren obedecer lo que es el llamado de Dios. Y se supone que la iglesia de Cristo es ganadora de almas, es llamada para impactar e influenciar a otras personas, no es algo egoísta. Aquí en ese texto, aquí vemos algunas preguntas que recalcan una urgencia. ¿Por qué dice: cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Ahí luego viene el texto que nosotros dijimos que se tiene que hacer énfasis. Algunas preguntas que recalcan como una urgencia, hacen hincapié en la urgencia de lo que es la obra misionera, en la gran comisión, no en la gran omisión, sino en la gran comisión que Dios comisionó a hombres para que Él los enviara para hacer su voluntad y su obra, para predicar el Evangelio. Y nos dice que es un misionero, qué debe hacer, cómo debe portarse y lo que tiene que hacer un misionero. Antes me gustaría aclarar algo. Si nosotros buscamos en la Biblia la palabra misionero o misiones, no lo vamos a encontrar así como está. Palabra misionero no existe en las escrituras. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un nuevo ministerio? No, eso no es un nuevo ministerio. Lo que llamamos misionero es lo equivalente a la palabra apóstol, que quiere decir enviado. ¿Qué quiere decir qué? Enviado. ¿Enviado con qué? Con una misión. Un apóstol era un representante, era una persona comisionada para representar a algo, era un embajador. Entonces Dios nos ha llamado con la misión específica y especial de representar, llevar el mensaje, dar a conocer una palabra con una misión especial. Esto es un misionero. La palabra dice que nosotros obedecemos la doctrina apostólica. Habla que Jesús envió 12 apóstoles, los comisionó y los envió. De hecho, la palabra apóstol significa enviado. Entonces la palabra misionero, que equivale del latín, tiene el mismo significado de apóstol, significa también enviado. Así que la iglesia de Cristo es la comunidad apostólica. En otras palabras, la comunidad misionera. Otra vez quiero decirlos, la comunidad de los enviados de Dios. Diga amén en nombre de Jesús. El Señor dice que así como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Enviar significa apóstol, significa
una comunidad enviada y enviadora de Dios para una misión. Pero misionero viene de la palabra latina missio, enviado, como plantador de iglesia con una actividad básica de qué? De evangelizar, de ministrar. Como es una persona que es enviada a un lugar quizás para ser pionero, él hace uso de los demás ministerios, de los otros 4 ministerios. Él profetiza, él evangeliza, él pastorea y él enseña. Entonces el misionero, él tiene esta capacidad. En otras palabras, el apóstol que Dios envió, misionero que nosotros llamamos en las asambleas de Dios con este nombre, es una persona capacitada para profetizar, para ejercer el ministerio profético, evangelístico, pastoral y misionero. Dios lo ha comisionado para levantar, no establecer una nueva doctrina, sino establecer la iglesia y dar la doctrina eterna de Dios. Digo un amén en nombre de Jesús. Es el misionero que Dios ha enviado. Entonces, cuando buscamos textos que se relacionan con la obra misionera o con misiones, nosotros debemos buscar palabras que hablen de apóstoles, de enviar, de naciones, de confines de la tierra y otros. Ahora bien, ¿qué hace un misionero? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El texto que nosotros leímos en el versículo 15 del capítulo 10 de Romanos, la parte B del versículo nos enseña qué es lo que tiene que hacer, y en breves palabras me gustaría presentarle la tarea de un misionero. Pero quiero decir una cosa abriendo un paréntesis: la iglesia de Cristo en el mundo entero no debería estudiar teología, sino misiología. Debería estudiar no apenas para conocer de Dios, sino la misión de Dios, lo que Dios ordenó que el hombre hiciera. Esa es la tarea número 1 de la iglesia. Dios la salvó y la envía. Y el Señor dice, quiero repetir el texto: como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros también. La iglesia así se convierte en la avanzada de Dios. Diga, avanzada de Dios. Aquella que avanza, da pasos de fe, caminando hacia adelante, nunca retrocede, va a un destino que Dios le preparó. Los misioneros, conforme ese texto, yo cerré el paréntesis para seguir lo que tenemos aquí. Los misioneros, según el texto que nosotros leímos aquí, tiene algo que hacer. ¿Y qué es lo que hace? La parte dice así: cuán hermosos son los pies. Diga conmigo, cuán hermosos son los pies. Cuando hablamos de pies, estamos diciendo, los misioneros lo primero que hace es viajar. Diga conmigo, los misioneros viajan. Ellos andan, ellos van. El trabajo misionero y evangelístico consiste en ir, en salir de una localidad, en viajar. Nuestros pies, ellos nos capacitan para movernos, para hacernos ir, para ir más allá, sea al otro lado de la calle o alrededor del mundo. La Biblia dice que Dios nos impulsa a ir. En los últimos momentos o en las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, hablando a sus discípulos mientras él estaba comenzando a ascender al cielo, en Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20, el Señor dijo: por tanto, id. Diga conmigo, por tanto, id. Él ascendiendo al cielo, la orden de Jesús fue: vayan. Por tanto, id. ¿Y qué debemos hacer? No es apenas ir, sino y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces el Señor les mandó ir. Y luego en Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15, él también ordena otra vez a ir, y dice, pero él dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A cuántos? A toda
criatura. En Marcos 16:15 les está hablando ahora de predicar, de ir, de anunciar, de hacer algo a través de moverse de una localidad geográfica a otra, donde están personas necesitadas. Y luego nosotros nos trasladamos, visitamos al libro de Hechos en el capítulo 1 y versículo 8. ¿Y qué encontramos ahí? La orden diciendo así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ¿qué? Santo. Primero recibiréis poder, y luego él dice: y me seréis testigo. Primero el poder y luego da testimonio, predicar bajo el poder de Dios. Ahora le quiero decir, usted se puede capacitar en un lugar llamado universidad, en la escuela, aprender algo, una profesión, y con esta inteligencia Dios mismo trabajó en usted, preparándote para hacer algo. Sin embargo, lo que usted aprende allá no es la capacitación que Dios da, es la que usted se preparó, es la que usted hizo. Esta capacitación aquí: pero recibiréis poder, y está diciendo, pero recibiréis empoderamiento, capacidades del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo. Testigo en ese texto significa mártir. Diga conmigo, mártir. Que significa uno dispuesto a dar la propia vida por la visión de Dios. Yo estoy dispuesto a morir, a entregar mi vida, a ser martirizado. Dice la Biblia que Pedro murió de cabeza hacia abajo, crucificado. Pablo fue decapitado y otros de otras formas. Esteban murió apedreado, pero todos murieron dando gloria a Dios. Pablo entregó su espíritu diciendo: he terminado la carrera, he guardado la fe, y el justo juez me dará mi premio en aquel día, en cuando estaré con él. ¿Cuánto dicen amén a esto? Fueron capacitados hasta para entregar la vida. Entonces dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén. Mira, está hablando de lugar, de moverse, de locomoverse, de ir. Testigos en Jerusalén. Para mi pueblo yo les prepararé el pasaporte y la visa, y para vosotros no hay fronteras. Y en cuanto al ir, al predicar el evangelio, a llevar la palabra de Dios, él dice así: pídeme y te daré las naciones por herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Diga amén en nombre de Jesús. Mira a tu hermano y dile: para la iglesia no hay fronteras. Dile con cariño: no hay fronteras. Dios nos ha dado el mundo, y aún dijo: pídeme y te daré por herencia. Pídeme y te daré los confines de la tierra. Dios está quitando las fronteras. La obra misionera demanda una visión mundial, nacional también, local y mundial. Demanda un interés por las almas perdidas, demanda priorizar la voluntad de Dios. Cuando entro en el reino de Dios, él dice: la prioridad no es mi voluntad, la prioridad es la voluntad de Dios. Dígame en nombre de Jesús. Él quiere que usted ponga como prioridad su voluntad. Alguien dijo que la prioridad de una iglesia avivada es cumplir con las misiones. Es imposible ser avivado y no enviar predicadores, no preparar predicadores. Se levantarán los ministerios en la iglesia, personas querrán predicar el evangelio. Si hay vida en la iglesia, alguien saltará diciendo: heme aquí, envíame a mí. Diga un amén en el nombre de Jesús. Pero alguien aquí puede esperar diciendo que Dios me apunte el dedo y diga así: eres tú, habla conmigo, Dios, y envíame, habla que yo soy, habla alguna cosa, confirme ese llamamiento. Y cuando Dios habló, él no habló directamente a Isaías. Él hizo una pregunta, un sujeto indeterminado, y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí un hombre escuchó, dijo: ay, mirando a un lado, solo sabe quién estaba ahí: Isaías y Dios. Y él dijo: heme aquí. Diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Pero él no escuchó a Dios diciendo: ¿eres tú? ¿Quieres ir? No. Él dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién cumplirá? ¿Quién hará? Alguien levantó la mano y dijo: si yo sirvo, cuenta conmigo. Si yo sirvo, voy a hacer la obra.
Los misioneros viajan, son capacitados para ir, para hacer la voluntad de Dios. Seguramente la iglesia debe estar, hermano, apercibida por el toque de la trompeta, porque Cristo viene. Seguramente la iglesia debe estar preparada para subir con el Señor, pero no puede relajarse pensando, ya tengo que ir, ya tengo que ir, ya tengo que ir. Cristo viene y no predica nunca, no hace nada nunca, no sale a predicar nunca. Pierde mucho tiempo quizás preparándose su propia vida y no está preparado para nada. Porque cuando usted se prepara usted para ir y deja a los demás, usted es egoísta, y egoísmo es pecado. Dios nos ha enviado a compartir, a predicar el evangelio, y usted pasa el riesgo de quedarse. Dios nos ha enviado a predicar el evangelio, esperando su venida. Mientras esperamos, yo predico, yo pago deuda, yo compro, yo hago las cosas que tengo que hacer, yo me visto bien, yo doy buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén en nombre de Jesús? Yo me preparo, yo pago mi universidad, yo hago todo lo que yo tengo que hacer mientras espero a Cristo. Y la tarea número uno mientras esperamos a Cristo es predicar el evangelio, es llevar la palabra. Dice la Biblia, por eso yo creo, para todo hay tiempo, pero Pablo dijo así: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Usted ha predicado el evangelio? ¿Ha compartido el evangelio? Dios nos está invitando a hacerlo en ese texto bíblico. ¿Qué dice la palabra? Id y hacer discípulos. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones. Nación en ese texto bíblico aquí no es país, es etnia, que significa pueblos. ¿Significa qué? ¿Cuántas naciones hay dentro del país llamado México? ¿Cuántas naciones hay dentro de nuestro país que tú puedes predicar? Que tú puedes ir, prepararte. Hay idioma que no tiene la traducción de la Biblia, personas que necesitan escuchar el evangelio, pueblo. Hay hermanos aquí de Oaxaca que han dicho: mi pueblo, yo vengo del pueblo tal. Eso es una nación. Hay naciones dentro de México que tienen sus propias reglas dentro de México. Eso habla de nación. ¿Eso habla de qué? Nación. Y necesitamos reconocer como iglesia que pensamos que por aquí ya está predicado el evangelio, ya está lleno de predicación. Cristo viene ya, y hay muchos que todavía no creen en Jesús. Y que dice la palabra: mientras el evangelio del reino no sea predicado en todo el mundo, no vendrá el fin. Amén. No vendrá el fin, no se acabará nada, usted seguirá aquí. Pedro escribió diciendo: apresurando la venida de Cristo. ¿Cómo podemos apresurar? Predicando. Diga: predicando. Y también, hermano, lo expresa el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres? Todos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Diga conmigo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero para predicar usted la tiene que conocer, usted tiene que amar la verdad de Dios. Nada puede en contra de la verdad. Nada puede en contra de la verdad. Amén. La verdad es una maravilla, es una bendición. El propósito final de los que viajan llevando la palabra de Dios está escrito en Apocalipsis capítulo 5 versículo 19. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice: y cantaban un cántico. Mira el propósito final. Y cantaban un cántico nuevo. Un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos la has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿De todo qué? Linaje, pueblo y nación. Nos ha hecho libres, nos ha liberado, nos ha ministrado. Pero antes de esto, hermano, antes que pase, ese es el propósito final: estar delante de Dios y ver su gloria, y nosotros estar con Él ahí y ver el cordero que fue inmolado. Pero antes de eso debemos saber que Jesucristo nos preparó para como sus discípulos, no apenas para hacer milagros, no apenas para sanar
sanar enfermedades, no apenas para echar fuera demonios. Dios nos preparó no apenas para reunirnos los domingos. Dios no nos preparó no apenas para orar y que uno sea lleno del Espíritu Santo, salte, brinque y haga de vuelta. Dios nos preparó para ir y predicar el Evangelio. Él nos empoderó para ir, salir de locomovernos, ir más allá donde Cristo no ha sido nombrado. Diga un amén en el nombre de Jesús. Él nos capacitó para eso. ¿Estás feliz? Entonces comience a compartir tu felicidad con otro. ¿Cómo? Yendo. Misiones se hace con los pies de los que van, rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Hay padres que tienen que dar a sus hijos. Hay personas que tienen que entregar finanzas para sustentar misioneros allá afuera. Hay personas que tienen que doblar las rodillas y orar y perseverar, porque hay ministerio de la oración, para perseverar en la oración, orando y echando como bombas hacia el campo misionero de oración para bendecir a otros. Oremos, ayudemos, vamos a predicar el Evangelio. ¿Y cuánto tiempo hace que no hacemos nada por la predicación de la palabra? Jesús no preparó a sus discípulos para esperar cargos grandes, para esperar momentos de o sentarse a su derecha o a su izquierda. ¿A qué los preparó? Los preparó para ir. Los preparó y dijo: vayan por todo el mundo. Ya están listos. Ahora vayan y predican el Evangelio. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es un reto. Mateo capítulo 4 versículo 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Pescadores. Diga conmigo: y os haré pescadores de hombres. A eso Jesús se refirió a su mandamiento: venid en pos de mí y os prepararé y os haré pescadores de hombres. Y para ir y pescar peces grandes hay que salir de la orilla, dentro de 4 paredes de la iglesia, y ir afuera, mar adentro, donde están los grandes peces, donde están la mayoría, donde están escondidos, donde están en los abismos, donde están atados, donde no pueden salir porque no encuentran, no hay cómo hacerlo. Pero Dios dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mira aquel que está a su lado y dile: tú eres luz en este planeta. Nos ha llamado Dios para esto, para ir y predicar. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? La prioridad de Jesús tiene que ser mi prioridad. La prioridad de Jesús tiene que ser mi prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Jesús ahora? Conforme el texto que nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis: mostrar la gloria de Dios. Si crees, verás que la gloria de Dios. Restaurará el hombre a la posición del reino de Dios. Que el hombre tenga su nombre inscrito en el libro de la vida, sea purificado, puro e inocente. Prioridad de Dios. ¿Y cómo va a ser la gente que está perdida? La cual Jesús dice la palabra que Él quiere que todos sean salvos, predicando el Evangelio. Vayan y prediquen. ¿Sabe qué significa Evangelio? Noticia de victoria. Diga conmigo: noticia de victoria. En otras palabras, es traducido para buenas nuevas. Noticias que agrada. Amén. Noticias. Cuando en el tiempo antiguo se mandaba el ejército a pelear, el rey a veces iba y a veces quedaba. Y luego había un mozo, un hombre, un joven, un mensajero que traía un mensaje, y él venía diciendo: traigo la noticia. Y cuando llegaba, el rey le preguntaba: ¿qué noticias me trae? Nuevas de gozo, nuevas de victoria. Y el rey se regocijaba. Ahora Jesús dijo: vayan y lleven la noticia que yo vencí, que Jesús venció. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que yo vencí. Él venció la carne, Él venció la muerte, Él venció el infierno, Él venció los demonios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él aplastó la cabeza del diablo sobre el monte Gólgota, cuando Él entregó su espíritu, bajando a las partes más bajas de la tierra. Hay que comentar esta victoria. Él levantó el hombre a la posición original y dijo: el hombre era caído, ahora el hombre es levantado. El hombre era condenado, ahora el hombre es justificado. El hombre era maltratado, ahora el hombre es sanado. El hombre estaba destinado al infierno, ahora el hombre está destinado a través de Cristo al cielo. El hombre estaba muerto,
ahora el hombre ha resucitado. Vaya y predique la buena nueva de salvación. Diga que el hombre está enfermo, pero en la cruz del Calvario Cristo sanó al hombre, restauró al hombre. El hombre no era nada, ahora el hombre es para Dios. Prediquen el evangelio, lleven las buenas noticias. ¿Cuál es el propósito que Dios le dio a Adán? Vaya y domine. El hombre era dominado. Ahora en Cristo el hombre tiene que otra vez dominar, influenciar. Mira a tu hermano y dile: tienes que influenciar. Dile con cariño. Porque antes era influenciado, caído, maltratado. Ahora cegado. Ahora tiene que ser levantado. En Cristo Jesús. Lleven las buenas noticias. Evangelio, diga buenas nuevas. Diga otra vez buenas nuevas. Pero muchos, quizás algunos de los que están aquí, hemos predicado mal. Vas al infierno si vives en pecado. Jesús no nos mandó predicar eso. Jesús mandó predicar: Jesús perdona tus pecados y tu destino es el cielo. Si Él perdona tus pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cambia tu mensaje. Mira a aquel que está a su lado y le cambia tu mensaje. Buenas nuevas, predica el evangelio. No malas noticias, sino noticias de victoria. Amén. Noticia victoriosa. Entonces la prioridad de Cristo debe ser, ¿qué? Mi prioridad. Pero debemos ser pescadores de hombres, no guardianes de acuario. ¿Guardianos de qué? Hermano, ya hay una iglesia aquí, otra se levanta allí y ya está de ojo. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos nuevos llegaron? Y ya están como guardianes del acuario, ya para pescar. Y tienen su varita ahí para pescar en el acuario ajeno. Ya quieren pescar a otros. Usted va a decir no. Predicando el evangelio, poniendo fundamento, no donde Cristo ya haya sido anunciado, para no edificar sobre fundamento de otros. En nombre de Jesús. Misiones se hace con las rodillas de los que oran. Usted ha orado por misiones, se necesita eso. Cuando vamos, hermanos, al libro de Hechos capítulo 1, nosotros vemos que el Señor dice: pero recibiréis poder para que sean testigos. Pero ellos no cumplieron la palabra y no fueron a predicar el evangelio, no llevaron la palabra. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Están conmigo? Diga amén. Es importante que usted ponga atención acá. El Señor le cambió y dijo así: ya que ustedes no quieren cumplir con Hechos capítulo 8 versículo 1, pero recibiréis poder, seréis empoderados, capacitados para predicar el evangelio. No quieren cumplir, yo los empoderé, los llené y no quieren ir, no quieren hacerlo. Les voy a cambiar ahora el número, el orden del versículo. Del número en el versículo. Ahí Dios les dio ahora Hechos capítulo 8 versículo 1. No 1:8 sino 8:1. ¿Qué significa? ¿Qué está escrito ahí? Entonces se levantó una gran persecución y la gente fue esparcida por todo el mundo, y los que fueron esparcidos andaban predicando la palabra. ¿Andaban qué, hermano? Si usted no predica, Dios permitirá que venga, que pase algo para sacudir su vida, para que vayas a predicar. Si usted no quiere porque Dios mandó, Dios va a hacer que usted salga a veces en tu misma contra. Dios no permitirá que usted se salga con la suya. Si Él te llamó para hacerlo, usted no quiere, Él engendrará un ambiente para impulsarte a predicar el evangelio. Digo un amén en el nombre de Jesús. Él lo hará. No quiero, estoy aquí, estoy tranquilo. Y Dios te llamó para hacerlo, para predicarlo, para anunciarlo, y usted no quiere hacerlo. Y Dios te dio algo único a usted. En nombre de Jesús, salga, vaya y predique. En nombre de Jesús. Dios llamó esta ciudad para confrontar el mundo. ¿Y sabe qué? La ciudad era confrontadora. Jerusalén era animada, era bendecida, pero no quería ir a predicar, no quería ir a hacer lo que Dios había dicho, hasta que Dios lo sacudió. Hermano, los misioneros viajan. ¿Los misioneros hacen qué? Viajan, van. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies. En Juan capítulo 20 versículo 21 dice entonces que el Señor les dejó esta palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego el texto dice así: los misioneros hablan. ¿Qué hacen los misioneros? Hablan. Diga conmigo: los misioneros hablan. ¿Por qué? Los misioneros hablan. Dice aquí: cuán hermosos son los pies.
de los que anuncian. Diga conmigo, de los que anuncian. Mire el versículo que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, de los que llevan. ¿Qué son entonces los que anuncian? Son atalayas. Diga conmigo, atalaya. Una atalaya era una torre construida en un lugar prominente, un lugar alto donde se podía tener una buena visión y apreciar bien una verdad. También se dice de los hombres que estaban sobre la torre, conocido como vigías, como aquellos que estaban para mirar, observar. Eran llamados también de atalaya, porque ellos observaban para comunicar una verdad. Los misioneros no pueden, así como atalaya, esconderse, porque son puestos arriba, en las alturas. Ellos son elevados, están sobre el altar para dar una palabra, porque desde ahí ellos tienen una mejor visión, observan mejor. Desde allá ellos pueden anunciar bien una verdad, algo que está sucediendo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 14 y 15: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. ¿Asentada sobre qué, hermano? Sobre un monte. Dios nos ha puesto como iglesia sobre los montes. Y el Señor dice en su palabra que nos ha hecho cabeza y no cola. La cabeza está arriba y no abajo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Dios nos ha hecho cabeza y no cola. Y digo, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Una atalaya está en lugares altos y no en lugares bajos, debe ser visto. El que vive en las alturas tiene una mejor visión, ve de forma privilegiada. El que vive en las alturas tiene una visión privilegiada y puede ver que los más de 6,000 o más o menos, puedo decir los días de hoy, 7,000 millones de habitantes puestos en una fila continua sobre la línea del Ecuador, podría dar 50 vueltas alrededor del planeta Tierra. Todas estas vueltas, 30 de ellas es el número de personas que todavía no han escuchado el Evangelio, no han tenido contacto con aquellos que predican la palabra de Dios. Aquellos que están sobre las alturas tienen esta vista privilegiada de contemplar. La gente no conoce la palabra de Dios. Usted y yo estamos aquí privilegiados. Mientras nosotros estamos aquí, el vecino de la derecha, de la izquierda, ya escuchó más de 100 veces que Cristo es la salvación. Y algunos de esos países de la ventana de 40, ellos no han escuchado una sola vez. Y si usted le pregunta, ¿usted sabe qué es Coca-Cola? Ellos van a decir que es el vecino de al lado. Si usted dice, ¿usted conoce a Jesús? Ellos van a decir, quizás sea el otro vecino del otro lado. Nunca han escuchado de Jesús. Mientras usted y yo estamos esperando a Jesús ahora en su segunda venida, ellos no saben que Jesús vino la primera vez. Y necesitan de alguien que les diga: Cristo vino la primera vez, nació de una virgen, murió, resucitó, ascendió al cielo y dijo: volveré otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no saben. Eso es misiones, es retador. Pero muchos estamos cómodos en nuestras iglesias sin hacer nada. Preferimos púlpitos, pero la catedral de un verdadero cristiano es el mundo. El púlpito del verdadero cristiano es el mundo. Dios nos envió allá. Aquí trabajamos, escuche, mito, no trabajamos aquí. Aquí adentro nos edificamos y alimentamos la fe para gastarla allá afuera. ¿Está conmigo? Digo un amén. Aquí venimos para orar, hablar con Dios, para después salir y hablar de Dios a los hombres allá afuera. Aquí hablamos con el Padre del hombre. Allá afuera hablamos al hombre de Dios, al hombre acerca de Dios, y le decimos lo que ellos necesitan hacer para ser salvos. Como aquel hombre que dijo: ¿qué haré para ser salvo? Si cree, diga conmigo, si crees, serás salvo tú y tu casa. La gente allá afuera no sabe cómo hacerlo, está perdida. ¿Quieres ser mi modelo? Ven acá.
Vas a ser mi modelo ahora, misionero. Me vas a dar la mano aquí, es así. Y así andan los varones. Ven. ¿Y dónde va la esposa de los dos? Ese es soltero. Vamos a hacer que él es casado. La esposa de uno y del otro. ¿Dónde va? Atrás, con los niños, con 5 niños colgados en ella. Uno aquí, otro acá, y anda aquí. Mientras nosotros dos aquí. Si aparece un león, es África. Si aparece un león, ella va atrás, porque los leones luego vienen por detrás de uno. Le comen a ella y los dos vamos a huir. Eso es África, eso es misiones, hay que aprender la cultura. Y otra, ven y se saludan, pero esa, santo Dios, se saludan con beso. Pero no, sangre de Cristo tiene poder.